La evaluación no es ni puede ser apéndice de la enseñanza. Es parte de la enseñanza y del aprendizaje. Por eso la evaluación debe privilegiar los aprendizajes logrados por el estudiante y los procesos de aprender a aprender. Muy buenas tardes, el día de hoy vengo a hablar sobre la aplicación de técnicas para la evaluación del currículo. Para ello voy a empezar con una pequeña introducción. Pues hay que entender primero lo que es el currículo. El currículo educativo pues es la herramienta didáctica de los profesores que incluye los criterios, los planes, los estudios, la metodología, los programas y todo y cada uno de los procesos que servirán para pues proporcionar al alumnado una formación tanto integral como completa. Entonces, el currículo es la esencia de la institución educativa, guía nuestros pasos como docentes hacia lo que queremos hacer y cómo hacerlo. Pues responde las preguntas como a quién enseñar, para qué enseñamos, qué enseñamos, cómo, cuándo y por qué evaluamos. En este sentido, el currículo brinda herramientas para comprender el contexto, las finalidades de la educación, las secuencias, las estrategias metodológicas y los procesos de la evaluación en una institución educativa. La educación curricular es el proceso sistemático y permanente que comprende la búsqueda y obtención de la información. Ahora bien, nos abarcaremos a cada una de las técnicas. Empezaremos con lo que es la observación. Pues la observación es un método de conocimiento que intenta influir en los actos humanos sin modificarlos. También podemos decir que se considera la herramienta, la técnica más valiosa pues, para reunir información de los alumnos. Pues se limita a los puntos más dinámicos de la conducta, las cuales se encuentran fuera de prevenciones, test o instrumentos de medida. En resumen, podemos decir que es un método científico que tiene como fin llegar a un conocimiento de la personalidad de los alumnos. Ahora bien, encontramos algunas cualidades que son 3. La primera es que es sistemática, intencional y planificada, que se refiere que selecciona lo que interesa observar de manera precisa. Lo segundo es que es objetiva. El observador no debe mostrar su opinión desde la mentalidad de adulto en las acciones del niño. Y la última, que sería registrada, que engloba los instrumentos adecuados para recoger los resultados. Ahora también encontramos la entrevista, que es una técnica también muy utilizada, que básicamente que es la técnica pues, básica de comunicación interpersonal que debe utilizar el profesor o tutor, ya que es imprescindible para ampliar el conocimiento que posee el alumno. Una entrevista es una conversación que se sostiene bajo un fin definido y no solo para conversar. Es la base y fundamento de la orientación. Encontramos los tipos de entrevista. Tenemos la que hace hincapié en su finalidad. Las entrevistas pues, pueden ser aquí informativas, diagnósticas, terapéuticas, orientativas. También pues tenemos la atendiendo a la técnica, utilizar las técnicas, pues puede ser libre, estandarizada o estructurada. También si atendemos al momento del proceso orientador de la entrevista, puede ser inicial, periódica o final. Y pues según el entrevistado, las entrevistas se pueden focalizar hacia los alumnos y a los padres. Ahora nos adentramos a las técnicas sociométricas, que son caracterizadas como un conjunto de procedimientos para determinar y estudiar las relaciones informales que se da en un grupo. Pues son procedimientos sencillos aplicables a un grupo reducido o de extensión media, en los cuales los miembros se conocen o se distinguen entre sí. Tenemos aquí un personaje muy importante que es Jacob Moreno, que
fue precursor de la sociometría en la década de los 50. Las técnicas sociométricas se basan en dos principios esenciales. Pues tenemos el primero, que es el principio de la interacción, según el cual el grupo no existe ya que es simple suma de las relaciones entre los miembros que los componen. Estas relaciones pues consisten en reacciones de naturaleza efectiva que se manifiestan en conductas de aceptación o rechazo de una persona por otras y pues se da viceversa. Y el segundo principio es de la espontaneidad creadora. Las relaciones interpersonales pues deben ser un camino positivo para que las personas consigan individualmente pues expresar su espontaneidad creadora. Pues esta está limitada cuando no existen relaciones interpersonales óptimas. De ahí la necesidad de conocer las barreras de la dificultad, especialmente a nivel de las personas que bloquean nuestra espontaneidad, pero que a su vez pues se sienten bloqueadas por nosotros. Ahora los exámenes convencionales, pues hablando en el sentido curricular, el alumno elabora pues sus respuestas y con ello organiza los conocimientos que posee y los expresa, pues dando sentido a un estímulo personal. Esta respuesta puede ser tanto oral, escrita o práctica, que más adelante se explicará más a detalle. Esto permite pues comprobar directamente la calidad y características de respuesta. Algunos aspectos como posesión de vocabulario adecuado, capacidad para organizar la información, originalidad, creatividad, etc., pueden evaluarse en la modalidad escrita, al igual que pues, la fluidez verbal y organización de discurso en la modalidad oral. Asimismo, el manejo de instrumentos y organización de proceso en un laboratorio. Ahora bien, vamos a mencionar los tres tipos, que es el escrito, el oral y el práctico. Pues el oral serían los exámenes orales, debates, exposición autónoma, también los comentarios de texto, etc. Los escritos, pues puede ser pruebas amplias o ensayos, cuestionarios breves, trabajos o informes sobre un tema. Y por último, las prácticas, que básicamente son pruebas de laboratorio, de taller, realización, elaboración, construcción o preparación de algún producto. Las pruebas objetivas pues son un tipo de reactivo que propone el profesor a los estudiantes con el fin de que estos pongan de manifiesto o demuestren la posesión de conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, con la que particularmente de la puntuación nunca depende pues de la opinión o juicio del profesor, ya que incluso pueden ser corregidas mecánicamente. Pues tenemos algunas características generales de las pruebas objetivas, que son técnica, instrumento de evaluación, medida, mide conocimientos, habilidades y aptitudes como se mencionó anteriormente, puntuación nunca subjetiva, permite utilizar gran número de ítems que nos hace referencia a elementos, preguntas, cuestiones. Solo una respuesta debe ser verdadera. Más que recordar, hay que reconocer y puede recorrerse automáticamente. Después encontramos las pruebas estandarizadas, pues que es cualquier examen que se administra y clasifica siguiendo un procedimiento estándar predeterminado. Pues hay dos tipos principales de pruebas estandarizadas, que es la prueba de aptitud y la prueba de logros. Pues en sí la función fundamental de este tipo de prueba es comprobar si el sistema escolar está cumpliendo el cargo regido de las instituciones educativas que se expresan en el currículo. Ahora bien, con lo mencionado anteriormente, encontramos pues las pruebas administradas, que las pruebas pues son test de tiempo, generalmente breves, que son sensibles a pequeños cambios en los conocimientos del estudiante y que pueden ser administrados frecuentemente. La ejecución del estudio suele registrar en términos pues, de porcentaje.
Tenemos el test administrativos en grupo, que los estudiantes anotan sus propias respuestas y el evaluador puede o no leer las preguntas en voz alta para toda la clase. La ejecución del estudiante suele comportarse en forma de números, es como se mencionó en porcentaje, de aciertos y si es un test referido a la norma en términos de posición relativa. Después tenemos el test administrados individualmente, pues son test que implican a un solo estudiante. Cada vez, generalmente, el examinador lee las preguntas y registra las respuestas del estudiante. Los resultados suelen ofrecer en forma de números o en un término de posición relativa. Por último, encontramos el software para la generación de pruebas. Pues dentro de la jerga computacional es muy común escuchar que la computadora se integra por el hardware y el software. Pues el primero se refiere a todos aquellos aparatos o aditamentos físicos que integran el equipo o plataforma computacional. Y pues el más importante aquí, que es el software, que es el soporte lógico o programa en el que se establecen las instrucciones para que la computadora realice alguna función o ejecute alguna tarea. Pues como tal, los software educativos generalmente son algún tipo de aplicación, los cuales se diseñan para alcanzar diversos propósitos en el ámbito de la educación, desde bases de datos, programas de apoyo didáctico para exposición de algún contenido temático o alguna materia. Y pues tenemos algunos ejemplos que serían estos los más usados, que es el Quizlet, el Kahoot, el Classmaker, el Adivinanza y el EdApp. Y como conclusión a todo esto, podemos decir que el currículo educativo es la estructura esencial del conjunto de asignaturas de cualquier colegio, universidad, institución, y es lo que determina y define los procesos de enseñanza en cada ámbito. Facilita enormemente la labor del personal docente al servir como guía básica para el diseño y la planificación de cada clase. También es útil para garantizar la igualdad y la homogeneidad de la educación en todo el país. Pues como tal, el currículo determina el éxito o el fracaso de nuestra labor como docentes, pero desafortunadamente no se puede evidenciar tan fácilmente. Por ello es preciso utilizar los instrumentos y técnicas de evaluación de la práctica pedagógica que permiten a los estudiantes, directivos y docentes comprender el alcance de este currículo logrado. Y en sí, esto sería todo. Gracias.